Isis Vélez, docente de la Universidad del Quindío, integrante del grupo de investigación política de la misma universidad. El tema que quiero que compartamos hoy es acerca del asombro en Platón, una filosofía de la muerte. Agradezco, por supuesto, al segundo Congreso de Filosofía y Educación organizado por Redipe y en el que estamos convocados para esta conversación filosófica. Bien, quería contarles un poco acerca de mi trabajo en este ensayo, El asombro en Platón, una filosofía de la muerte, porque en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, épocas que enfrentan problemas muy graves de orden medioambiental, épocas en donde se han puesto en crisis problemáticas relacionadas con los animales, precisamente con la depredación del hombre hacia la naturaleza y especialmente hacia los animales, en momentos históricos en donde se ponen sobre la mesa cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, a los derechos humanos, épocas de profundos cambios. Digamos que, ¿qué papel tiene la filosofía en el mundo? ¿Qué papel cumple la filosofía en el mundo? Sabiendo que la filosofía, a mi modo de ver, tiene un cometido interdisciplinario desde su mismo nacimiento. La filosofía se constituye en una especie de aporte, una especie de diálogo con otras disciplinas y con otras ciencias que justamente de ellas surgen. Y empiezo esta reflexión porque si bien es un tema que compete al campo de la filosofía antigua, el tema del Taumatzin, del asombro en Platón, pues es un tema que indudablemente tiene una actualidad indiscutible. Asombrarse en Platón es cuestionar cuál es el papel del filósofo en la sociedad y qué significa que la filosofía exista y que se constituya, si hemos de creerle a este discurso, se constituya en un discurso, en un modo de vida, en una actividad que nos permita realizar quizá una transformación o al menos colaborar con una transformación a nivel mundial. Y me he formulado problemas que quizá en la tradición no hayan sido vistos, no se hayan puesto de manifiestos, pero efectivamente estos problemas contemporáneos nos permiten realizar una especie de diálogo entre la filosofía antigua y la filosofía contemporánea. Taumatsu, asombrarse en Platón, significa una obligación de orden moral y de orden político, no es netamente una reflexión, digamos, de orden teórico, una reflexión de orden científico. Asombrarse en Platón tiene unas implicaciones muy bonitas porque la filosofía de Platón no separa, por un lado, teoría del conocimiento, por un lado, ética y política, por otro lado, la reflexión sobre las tecnai, las artes, pues porque Platón no es un filósofo moderno. Entonces, mi trabajo, quería comentarles, mi trabajo versa sobre el Taumatzin en Platón, una filosofía de la muerte, porque me parece que es necesario
que indaguemos precisamente sobre nuestra propia actividad y nuestro oficio, de tal manera que el trabajo, que es una especie de ensayo, ¿no?, de conexiones que se realizan con relación al concepto de Thaumatzen en Platón, tiene un primer momento y es la reflexión sobre el Teeteto 155c, entre la C y la D. Platón, en esa discusión que tiene con Teeteto en el diálogo que lleva su nombre, pues habla del asombro como un sentimiento típico de la filosofía, un sentimiento que nos lleva al conocimiento. Esto significa que desde ese primer impulso, desde ese primer momento, ya Platón señala como una especie de semblanza, como una especie de carácter para determinar quién es o quién no es filósofo. Entonces, asombrarse implica una preocupación no solo por el conocimiento en general, sino también una atención hacia el sí mismo, digamos, hacia el autocuidado o el autoconocimiento del alma. Platón por eso señalaba que es una reflexión también de orden moral, porque con el asombro resulta que empieza a desarrollarse en el carácter del filósofo, en el ethos del filósofo, una sed de conocimiento, pero no, es como una especie de cultivo del conocimiento o cultivo de una afección. El asombro, entonces, en esta primera parte del trabajo está en conexión muy profunda con el eros, con otro tipo de afección, que es la afección amorosa, digamos la erótica platónica, que nos permite contemplar el mundo, contemplar la idea, contemplar el ser. Esto significa que se asombra precisamente quien hace crítica de la cultura, quien hace crítica de la doxa, a quien le parece que el estado de cosas, como se presentan en el mundo, pues no deberían ser, quien se maravilla de que, digamos, quien se maravilla inclusive de no tener el conocimiento, de no tener precisamente la verdad, y esto sucede en muchos de sus diálogos. Un ejemplo corriente se encuentra en el Menón, cuando Menón, por ejemplo, en conversación con Sócrates, lo compara con el pez torpedo e indica que Sócrates nos pone, ¿sí?, el filósofo, digamos, auténtico, al menos en términos de la inspiración platónica, ese filósofo nos pone en contacto con los problemas, con las aporías, y hace que nosotros mismos nos problematicemos y nos miremos a nosotros mismos, pero surge también una especie de sentimiento de perplejidad, porque no sabemos a qué rumbo va a tomar la investigación y no sabemos cómo contestar ni cómo dar solución a los problemas que se presentan en el contexto de la mayéutica socrática allí. Luego Platón, también en un diálogo muy bonito, o al menos de orden platónico, no puedo decir Platón, pero sí de orden platónico, la Alcibiades I de la naturaleza del hombre, constantemente le pregunta a Alcibiades de dónde procede el conocimiento, de quién lo ha aprendido, y que indique la fuente. Y claro, todas estas preguntas que tienen que ver con el conocer, pues no pueden ser contestadas inmediatamente ni en la inmediatez por Alcibiades, y se ve como una especie de sin salida. Se ve que por un lado hay, entonces el asombro implica un sentimiento de encontrarse con un maestro, en una relación con un maestro, con Sócrates,
con interlocutores, digamos, de orden avanzado allí en los diálogos, sobre todo en los dialécticos de Platón, y entonces en esa relación no se sabe qué camino tomar, pero hay algo claro, y es que no se puede abandonar la investigación y hay que seguir continuamente alimentándola. Esa actitud no es una actitud de orden teórico, es una actitud que lleva a la acción, que lleva a un compromiso doctrinal, a un compromiso ético-político. Entonces, quería referirme especialmente o contarles que vengo trabajando el Fedón de Platón porque considero que la meditación acerca de la muerte, esa meditación o esa reflexión que es como una especie de momento final en el que Sócrates se conoce a sí mismo, trata de conocerse a sí mismo, realiza ese ejercicio y se pregunta por la vida y por la muerte. Se pregunta por el oficio del alma, que es uno de los aspectos que traigo en el trabajo, y el oficio del alma está relacionado con el conocimiento, con esa metáfora del Fedón, de la autopurificación, con esa metáfora en Platón que tiene que ver con el destino del alma y con los mitos que aparecen allí. En el Fedón hay una belleza indescriptible con relación al sentido que se le pone al filósofo. Ya en República 6, Platón había establecido o reflexionado acerca de las características del filósofo, y una de esas características del filósofo es que no debe existir un temor hacia la muerte. Es muy bella esa constatación en el Fedón, porque lo que nos está indicando Sócrates es que pese a la finitud, pese a las afugias de la vida, inclusive a algo que puede parecer un mal, que es perder la vida, ser acusado injustamente, debe pensarse en una filosofía del porvenir. Deben quedar unos discípulos dialogando y reflexionando, así Sócrates desaparezca. Este es también el reconocimiento en la filosofía de que existe, o al menos de que debe forjarse desde el Fedón de Platón, debe forjarse una tradición filosófica, no debe renunciarse a la filosofía, a la verdad, a la belleza. Es una lección para estos tiempos de pandemia, es una lección para impartir en nuestras aulas de clase, porque debemos cultivar el asombro. ¿Cuándo no cultivamos el asombro? Cuando se presentan ciertos obstáculos, y esos obstáculos pueden aparecer precisamente en la cultura, en las costumbres, en los métodos de enseñanza, en los modos de vida. Si esos modos de vida no se cultivan críticamente, si no tenemos un referente, porque en Platón, al menos desde el Fedón y también en el banquete, en el Fedro, existe un referente para este tipo de impulso y de afección del alma, y ese referente es un Sócrates de carne y hueso, es un filósofo vivo y no es una abstracción, no es una teorización constante, sino que hay algo como una especie de información, estoy pensando en el término forma o morfé en griego, hay una especie de materialización de la forma en Sócrates. No temer a la muerte es precisamente enfrentar este mundo con suma valentía, es decir, hay por supuesto una visión heroica allí del filósofo en el Fedón de Platón, y también hay un examen muy bello en el banquete con relación al asombro, porque Sócrates se asombra constantemente de su propia ignorancia y de la ignorancia de sus amigos, de sus compañeros de investigación. Y ese asombro no significa
caer en el escepticismo o detenerse, sino que hay una conexión con la vida. Hay una conexión con el cultivo del eros, con el amor a la verdad, con el sentimiento que expresan los discípulos en el Fedón de Platón cuando deben precisamente despedir a su maestro. El asombro en la segunda parte de el presente trabajo como una filosofía de la muerte explora también esa relación que Platón establece entre filosofía y mito, esa profunda relación no, digamos, no divorciada, no hay un intento en Platón, creo, por una especie de separación, sino que en Platón constantemente, digamos, hay una implicación del mito para el conocimiento, y el mito cumple un papel fundamental en Platón, porque el mito es, según la hipótesis que estoy trabajando en este momento, es lo que nos impulsa, digamos, el cultivo del asombro está relacionado con lo literario, está relacionado con las imágenes retóricas del mito y está relacionado con los límites de nuestro lenguaje, como quien dice, no son las palabras, así como aparece en el mito del carro alado, en el 474b en adelante, en el Fedro de Platón, pues no son las palabras, no es el logos precisamente el llamado para hablarnos acerca de lo sublime, que hoy compartamos o no esa concepción de lo sublime o de lo trascendente en Platón. Creo que una de las cuestiones más destacables y que podemos valorar y apreciar en la actualidad es que el asombro debe impulsarnos a un modo de vida, ¿sí? Y al cultivo de ciertas emociones y sentimientos, Platón también llamaba afecciones, algunos impulsos del alma para cultivar la filosofía y para, digamos, colaborar con una transformación de la sociedad. Digamos que el asombro en Platón es el vínculo entre el filósofo, la filosofía y la expresión de lo bello o la expresión de las artes. Y quiero terminar señalando que hay un mito bellísimo en el Fedón de Platón, donde uno comprende precisamente que el asombro en Platón está relacionado con lo utópico, con aquella realidad que no existe, pero que el filósofo debe, en su ejercicio de la sabiduría, o al menos en su intuición de la sabiduría, separando el cuerpo del alma, el filósofo debe trabajar en ello, ¿sí? Debe trabajar en la utopía. Y me refiero precisamente a este mito, que probablemente sea el mito de la Atlántida, el mito de la tierra perfecta, ¿sí? Porque hay múltiples referencias no solo a lo trascendente, sino a la idea de lo bello, a ciertos sentimientos que se cultivan y que permiten o posibilitan el filosofar. Filosofar en la antigüedad, filosofar hoy en día, en tiempos de crisis. Muchísimas gracias por su atención y quería darles a conocer un poco acerca de esta temática. Mil gracias a Redipe de nuevo y nos veremos pronto.